Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Es un privilegio para nosotros estar de nuevo acá, en este lindo país, en República Dominicana. Estuvimos hace 2 años, en el 2018, en el primer congreso, y ahora Dios ha permitido que volvamos de nuevo a reunirnos. Comentaba nuestro querido hermano Jorge que es difícil para los ateos, para los científicos ateos, para los físicos, astrofísicos, que no creen en Dios, explicar cómo de la nada absoluta surgió todo, absolutamente todo. Es difícil explicar eso, porque es difícil, es imposible que las cosas no tengan una causa. Pues lo mismo que ocurre en cuanto al origen del universo, ocurrió con el origen de la vida. Siempre se había pensado que los animales, las plantas, los seres humanos, los seres vivos, éramos el producto de un diseño divino, un diseño por parte de Dios, una creación. Dios nos había creado y había creado toda la naturaleza, todo el cosmos. Sin embargo, estas ideas, cuando finaliza el siglo XIX, se empiezan a venir abajo con el surgimiento de una teoría que es la llamada, la conocida, la famosa teoría de la evolución de las especies biológicas. Carlos Darwin, lanza su teoría de la evolución sustentada posteriormente en el azar de las mutaciones y en la selección natural. La naturaleza selecciona esas mutaciones y las que resultan beneficiosas en un ambiente determinado prosperan y las que resultarían perjudiciales hacen que esos seres se extingan. Subsisten los aptos y las especies no aptas en ese ambiente, en ese lugar, se extinguen. Esta idea de la teoría de la evolución, cuando llega a las mentes de los filósofos y de los teólogos, se transforma en una idea muy perniciosa, muy perjudicial para la religión. Y es la idea de que Dios ya no es necesario como creador, como Dios creador. Si la naturaleza es capaz de crearlo todo, ¿para qué queremos a Dios? ¿Qué necesidad hay de un diseñador si la evolución lo explica todo? De manera que se va a producir en el mundo, a partir de la publicación del origen de las especies, se va a producir una sustitución dramática. Se va a sustituir a Dios por la naturaleza. La naturaleza se diviniza, se hace Dios, y Dios se elimina de la esfera del pensamiento humano. Si la materia es capaz de producirlo todo, no hay necesidad de un creador sabio, inteligente, misericordioso, bondadoso, providente. Ya no necesitamos a Dios. Esto es lo que se ha venido enseñando en muchos centros docentes del mundo, hasta hoy. Hoy, en muchas facultades universitarias, algunos profesores enseñan a sus alumnos que Dios ya no es necesario, que la teoría de la evolución es capaz de explicarlo todo, que es un hecho, no es una teoría, y que los hechos en ciencia se aceptan.
nadie los pone en duda. Y muchos alumnos, como decía nuestro hermano Juan, cuando se enfrentan a esa realidad universitaria, pierden la fe. Abandonan las enseñanzas de la escuela dominical. Intentan borrar de su mente los versículos de la Biblia y se hacen primero agnósticos, después ateos, y si siguen viniendo a la iglesia, cuando se predica de la palabra, miran el suelo o miran el techo o desconectan con el celular, pero pierden la fe. Ahora bien, en esta tarde me gustaría hablarles de la teoría de la evolución. ¿Realmente la teoría de la evolución es un argumento tan sólido como para considerarlo un hecho científico firmemente arraigado en el pensamiento, en la ciencia? ¿Realmente la teoría de la evolución es como la ley de la gravedad que atrae los cuerpos celestes? ¿Es la evolución una ley o hay huecos en la teoría de la evolución? Hace unos 4 años se reunieron en la Real Sociedad Londinense, en el Reino Unido, los principales biólogos del mundo, biólogos evolucionistas, biólogos que trabajan con el tema de la evolución y que, por supuesto, todos creen en la teoría de la evolución. Y nadie va a dudar de que entre ellos hubiese creacionistas o hubiese partidarios del diseño inteligente, nada de eso. Todos eran evolucionistas y seguían siéndolo. Y en esta reunión, que duró 3 días y que no tuvo demasiada trascendencia en los medios de comunicación social, el tema era este: nuevas tendencias en biología evolutiva, perspectivas biológicas, filosóficas y sociales, del 7 al 9 de noviembre del año 2016. Los mayores especialistas en el tema llegaron a la conclusión de que la teoría de la evolución hoy presenta 5 problemas irresolubles que no saben todavía cuál sería la solución. Estos 5 grandes problemas son lo que les comentaba antes: el mecanismo de las mutaciones aleatorias que se producen en el ADN y de la selección natural. Siempre se había dicho que este era el motor de la evolución, pero hoy se sabe que ese motor está sin gasolina, está sin combustible, no funciona, no genera especies nuevas. Lo vamos a ver punto por punto. En segundo lugar, las lagunas del registro fósil. También vamos a explicar en esta tarde qué es eso. El origen de la información biológica, el origen de la información epigenética. Les hablaré de lo que es la epigenética, que es una ciencia relativamente joven, y la intuición de diseño universal que se desprende de la naturaleza. Vamos a tratar estos 5 puntos. El primero de ellos, mutación y selección natural, es incapaz de explicar la tremenda complejidad biológica que existe hoy en nuestro mundo. Esto lo dicen los propios biólogos evolucionistas. La genética ha puesto de manifiesto que la selección natural no es una fuerza creativa, sino únicamente estabilizadora y preservadora de las especies biológicas. ¿Qué quiere esto decir? Por ejemplo, pensemos en la sabana africana. Leones, cebras, gacelas, depredadores y depredados. ¿Cuál sería la acción de la selección natural, de la presión de selección de los leones sobre las poblaciones de herbívoros,
sean cebras, sean gacelas, etc. Bueno, aparentemente el depredador, el león, captura a la presa para nutrirse de ella, para alimentarse de ella. ¿Y a qué presas elige? A las más veloces, a las más fuertes, a las más resistentes, o elige a las que corren menos porque se han herido, porque tienen una pata quebrada, porque están enfermas, porque tienen taras genéticas en su ADN. Evidentemente, los leones siguen la ley del mínimo esfuerzo. Acechan y cuando ven que hay un joven que se aleja de la manada, pues van a por él. O un anciano que no puede correr a esa velocidad, y a esos son a los que capturan. O sea, que a la larga la presión de los leones sobre la población de las cebras resultaría beneficiosa, porque eliminan a los que tienen taras genéticas, a los que tienen defectos, a los que tienen genes recesivos en su ADN, genes deleterios, genes enfermos, y en cambio se salvan los sanos. Por lo tanto, la población de las cebras conserva lo que se llama en genética un pool genético, una población de genes óptimos, sanos, que mantienen estable a la población de las cebras. Esto sería la selección natural. La selección natural es beneficiosa, ¿para qué? Para estabilizar a la población de las cebras o de las gacelas. Pero ¿acaso esa selección natural que realizan los leones o cualquier otro depredador hace que las cebras se conviertan en jirafas por muchos millones de años que pasen? No. Este es el problema que se ha descubierto hoy. Hay selección natural en la naturaleza, pero esa selección solo sirve para estabilizar las distintas poblaciones de las diferentes especies. Elimina a los individuos deficientes o peor adaptados al ambiente, pero no crea información nueva, porque crear información nueva supone añadir genes, añadir información al ADN. Y esto la selección natural es incapaz de hacerlo. Las mutaciones generalmente son errores. Una base nitrogenada no está en su sitio. La adenina siempre se une con la timina, pero si en vez de una adenina colocamos una citosina, eso es un error, eso es una mutación. Y si eso se transmite, no mejora a la especie, la estropea. Es una tara genética. Las mutaciones son perjudiciales para el individuo que las padece y si se consiguen transmitir para toda la población. Los errores del ADN se acumulan en el genoma y son fuente de desorden, de disfunción y también pueden llegar a constituir la muerte del individuo mutado. El genoma humano ha estado degenerando durante mucho tiempo. A veces la teoría de la evolución nos da la idea de que nosotros somos mejores que nuestros antepasados, que nosotros somos mejores que el hombre de la antigüedad, que los griegos, que los romanos, que hemos evolucionado, que hemos progresado, que nuestro cerebro, nuestras neuronas, saben más cosas que las que sabían en aquella época y por tanto eso nos ha mejorado. Y por tanto nosotros somos mejores que Adán y Eva. Hemos evolucionado. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Resulta que cuando uno analiza los genes de la población humana actual y los compara con los genes de humanos históricos de épocas pasadas, descubre que ha habido una degeneración progresiva, no una mejora como exige la teoría de la evolución. Por ejemplo, en el caso del origen del cáncer, vemos que
las mutaciones que se producen en las divisiones celulares, cuando las células se están dividiendo por mitosis o por meiosis, una célula se divide en dos células hijas, cada célula hija se divide en otras dos células hijas y así sucesivamente. A veces en esas divisiones celulares hay cosas que no se dividen bien, los cromosomas no se separan bien y se producen mutaciones. Se sabe que el 66% de las mutaciones que tenemos los seres humanos se han originado precisamente en la división de las células de nuestros tejidos, de nuestro cuerpo. En cambio, el 29% se debe a factores ambientales. Si uno fuma, evidentemente la nicotina del tabaco afecta a las células de los pulmones. Y cuando las células de los pulmones se dividen, pueden aparecer ahí mutaciones que pueden incluso llegar a transmitirse a los demás tejidos y que pueden producir cáncer y pueden hacer metástasis. O sea que el 29% factores ambientales y solo el 5% se debería a la herencia. Hemos heredado ese gen mutado de nuestros padres, de nuestro padre o de nuestra madre, solo el 5%, pero es una herencia que tenemos ahí acumulada. Hay un libro que desgraciadamente no está traducido al español, que se llama Entropía genética, está en inglés, y es del doctor Sanford. Él dice en este libro que el grado de desorden genético, se acumula lentamente en el ADN humano. ¿Esto qué quiere decir? Pues que más del 90% de las mutaciones perjudiciales no pueden ser eliminadas por la selección natural. Eso que hacen los leones cuando se comen a las cebras, resulta que como a nosotros no nos comen los leones, si no vamos a África, pues ahí se nos van acumulando en las poblaciones humanas esos genes defectuosos, esas mutaciones que la selección natural es absolutamente incapaz de eliminar. Este declive genético que se detecta hoy contradice el modelo evolucionista. ¿Por qué? Porque el modelo evolucionista exige todo lo contrario, que las mutaciones, en vez de estropear a las células, las mejoren, le inyecten información y aparezcan órganos nuevos, estructuras nuevas, especies nuevas. Se ha visto que es precisamente al revés. Es todo lo contrario. Y esto no es que lo digan los creacionistas o los partidarios del diseño inteligente. Esto lo admiten los propios científicos evolucionistas, especialistas en el tema. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? Nadie lo sabe. Ellos siguen creyendo que hay que seguir investigando para ver cuál es el motor de la evolución, porque la selección natural y las mutaciones, desde luego, no puede serlo. Se hizo un experimento con el famoso experimento de las bacterias de Lenski. Lenski fue un microbiólogo, estudiaba bacterias. Claro, una bacteria en 20 minutos crece, se hace adulta y se reproduce, se divide. Cada 20 minutos una generación nueva. Al cabo de pocos meses se pueden tener cientos de litros de bacterias en los laboratorios. Y es fácil estudiar la evolución en las bacterias. Uno toma su ADN de cada bacteria y puede ver si se han producido mutaciones, cómo han evolucionado esas mutaciones a lo largo de muchas generaciones. El doctor Lenski consiguió 30.000 generaciones de bacterias. Eso es mucho. Durante muchos años, 30.000 generaciones. Y las cultivó en el laboratorio, eran todas bacterias de esas tan fáciles, la famosa Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria que nosotros tenemos dentro. Dentro de nuestro intestino tenemos 2 kilos de bacterias. Escherichia coli. Esos microbios, que no se ven a simple vista, que se necesitan muchos aumentos,
nos ayudan a vivir. Son tan necesarios que sin ellos no podríamos subsistir, porque ellos son los que nos ayudan a digerir los alimentos en el intestino. Entonces es muy fácil obtener esa especie de bacterias, ¿no? Se hicieron 30.000 generaciones de Escherichia coli y se dijo que se había demostrado la evolución. Las bacterias demuestran que la evolución es un hecho, se dijo. Sin embargo, lo que se comprobó más bien fue todo lo contrario. Es decir, que no hubo evolución progresiva, sino degeneración. Sí que habían cambiado a lo largo de todo ese tiempo, de todas esas generaciones de bacterias, pero habían cambiado para mal, no para bien. No habían generado nueva información, sino que habían perdido información. Algunas bacterias mutantes crecían más rápidamente que las bacterias normales, pero lo hacían porque habían perdido los mecanismos que habitualmente están en la naturaleza. Claro, las bacterias de Lenski las habían cultivado en un laboratorio, en cápsulas de Petri, vasitos chatos, bajitos, y con las condiciones ambientales adecuadas. El doctor Michael J. Behe, que es un microbiólogo y citólogo muy famoso en los Estados Unidos y además es un partidario del diseño inteligente, en uno de sus últimos libros, que se titula precisamente El límite de la evolución o el filo de la evolución, escribe lo siguiente: las bacterias de Lenski y sus colegas, cultivadas en condiciones de laboratorio, no tenían que competir con otras especies distintas, como ocurre en la naturaleza. Vivían en un ambiente estable, con abundantes nutrientes diarios, temperatura adecuada, sin depredadores que las eliminasen. Pero, ¿acaso los organismos no necesitan para evolucionar cambios en el ambiente y competencia por los recursos? Aquí Behe puso el dedo en la llaga. En realidad, lo que había ocurrido es que la selección natural de las mutaciones al azar no podía ser la causa de nueva información genética. Habían perdido cosas, no habían ganado nada nuevo esas bacterias. El segundo aspecto que se tocó en la Royal Society de Londres fue el tema de los fósiles, el tema de la paleontología. La paleontología es la ciencia que estudia los fósiles, como ustedes saben. Y la teoría de Darwin, que se llamaba el gradualismo darwinista, decía que las especies cambian muy lentamente, muy gradualmente, de manera imperceptible. Pequeñas mutaciones, pequeños cambios acumulativos en las células, en el ADN, pero que externamente no se podían distinguir. Es una evolución gradual, lenta, a lo largo de millones de años. Eso era el gradualismo. Pero claro, piensen un momento, si eso fuera así, si Darwin estuviera en lo cierto y la evolución de todas las especies biológicas hubiera sido un proceso lento y gradual, ¿por qué solo encontramos fósiles de peces y antes de los peces de invertebrados, de anfibios, de reptiles, de aves, de mamíferos, fósiles de simios y también fósiles humanos del Homo sapiens? ¿Por qué encontramos casi 300.000 fósiles de cada uno de esos tipos básicos de organización y, sin embargo, no encontramos apenas fósiles intermedios, a medio camino entre los peces y las ranas, o entre las ranas y los reptiles, o entre los reptiles y las aves, o los reptiles y los mamíferos? Sí que hay algunos fósiles que parecen intermedios, pero es que no debería haber un puñado, debería haber miles de miles, como de los demás, en la misma proporción. ¿Dónde están esos fósiles? Ese es el tema de las lagunas fósiles que aparecen en el registro fósil. Hoy se conocen unas 300.000 especies fósiles, en estado fósil.
Sin embargo, las formas de transición que requiere el darwinismo no se han encontrado. Las principales clases de plantas y animales fósiles aparecen siempre de golpe y ya perfectamente formados. Cuando uno va a estudiar los animales, en la zoología de los fósiles se encuentran muchos fósiles de protistas, de protozoos, de animales unicelulares en las rocas. Después aparecen fósiles de invertebrados, de peces, de anfibios, de reptiles, de aves, y así hasta el ser humano. Pero los fósiles intermedios, las flechitas rojas, no aparecen, no están. Son los huecos, las lagunas del registro fósil. Y esto, que duda cabe, es un tema preocupante para los teóricos de la evolución, porque lo que aparecen más bien son explosiones de vida, lo que se ha llamado Big Bangs biológicos. Aparece un Big Bang biológico en el precámbrico superior, otro en el cámbrico, el famoso Big Bang del cámbrico. ¿Qué es un Big Bang? Una gran explosión de vida, pero que en un estrato de los primeros estratos del periodo que la geología llama la era primaria, en el cámbrico, que aparezcan cientos de tipos básicos de organización, como almejas de mar, como caracolas, como estrellas de mar, como erizos, como gusanos, todo tipo de gusanos, animales que viven habitualmente en el fondo de los mares, de los océanos. Y en el estrato inmediatamente inferior, en el precámbrico, no aparezca casi nada. Eso es un problema para la evolución. ¿Dónde están las formas que han evolucionado de manera intermedia? Y en el siguiente estrato aparecen ya peces perfectamente formados. No hay formas a medio camino entre los invertebrados y los peces. Qué duda cabe que esto es un problema. Últimamente se habla también, estaba escribiendo estos días un artículo sobre el Big Bang humano. El Big Bang humano. Se está hablando ya de esto porque resulta que cuando se estudian muy bien los fósiles humanos, no existe esa pretendida continuidad de eslabones intermedios que se nos quiere hacer creer entre los Australopithecus, el Homo erectus, el Homo habilis, hasta llegar al hombre de Neandertal o los pitecantrópidos, hasta llegar al Homo sapiens. Existen muchos fósiles de simios y existen fósiles de razas humanas, pero no existen los hipotéticos fósiles intermedios. Sería otra explosión. De manera que las lagunas en el registro fósil ahí vendrían representadas por esos interrogantes entre los grandes grupos de organización. De los 1.000 millones de supuestas especies que se han extinguido a lo largo del tiempo, solo se han encontrado en estado fósil unas 300.000, 300 y pico mil. Apenas se han encontrado posibles formas de transición. Y esto realmente es un grave problema para la teoría de la evolución. El esquema de la evolución que les decía, aquí aparecen igual en las primeras etapas fósiles de Australopithecus. Más arriba aparece el género Homo, un poco a la derecha el género Paranthropus, aunque ahora no se habla de Paranthropus, se habla de Australopithecus. Y dentro del género Homo, pues aparece el Rudolfensis, el habilis, el ergaster, el antecessor, el electur, neanderthalensis, hasta el Homo sapiens. Pero lo que hay ahí son muchos interrogantes. No se sabe dónde están las formas de transición, porque todos esos fósiles eran animales, eran seres adaptados a su medio ambiente y perfectamente formados, o bien equiparables a los simios y a los monos actuales, o bien eran razas humanas y nada tenían que ver con los simios. O sea que ahí podemos ver dos grandes grupos. Todo eso podrían ser razas humanas fósiles y todo esto podrían ser simios fósiles. ¿Por qué los paleoantropólogos
los estudiosos de los fósiles de homínidos, siempre encuentran fósiles de la línea evolutiva humana y nunca encuentran, o casi nunca encuentran, fósiles de la línea evolutiva del orangután, del gorila, del chimpancé, del bonobo. Es sospechoso. ¿Cómo es que cada uno quiere encontrar un fósil que sea el antecesor del ser humano y no el antecesor de los demás? Bueno, eso es otra conferencia. Quizá otro día podamos hablar del tema del origen del hombre. Pero lo cierto es que no hay evidencias de transición entre unos y otros. El paleontólogo Stephen Jay Gould, que ya falleció hace unos años, él era evolucionista, un ferviente evolucionista, llegó a la conclusión de que Darwin estaba equivocado con el tema del gradualismo. Él dijo, la evolución no puede ser un proceso gradual, porque no tenemos fósiles intermedios. Él se dio cuenta, porque era especialista en fósiles, y propuso una nueva teoría de la evolución, la teoría de los equilibrios puntuados. Según esta teoría, si se compara el gradualismo de Darwin, que el cambio era evolutivo, lento y gradual, sería una gráfica, ahí la evolución sería una línea inclinada ascendente. Pero lo que propuso Gould fue que quizá la evolución, el equilibrio puntuado, era una macromutación, un gran cambio en una especie que la convertía en otra, y esa especie no cambiaba a lo largo de los millones de años. Periodos de estasis, decía él, periodos de no cambio, hasta que se produce otra macromutación y periodos en que no vemos evolución. Por eso no habría fósiles intermedios, porque los cambios se producirían de repente en un solo individuo o en una población muy reducida. Alguien intentó caricaturizar un poco esta idea de los equilibrios puntuados y dijo, un día un lagarto puso un huevo y lo que salió del huevo fue un pollo. Claro, era exagerar un poco, pero en el fondo era lo que proponía, una gran mutación, un gran cambio en el desarrollo embrionario de un individuo que lo transforma en otro completamente distinto. El problema es que ni el gradualismo se puede demostrar, ni tampoco los equilibrios puntuados, porque si no podemos detectar esas macromutaciones porque se producen en los embriones de los animales y los embriones no dejan fósiles, pues nos lo tenemos que creer por fe. De manera que estamos como estábamos antes. Ni el gradualismo ni el equilibrio puntuado pueden explicar las muchas lagunas del registro fósil. Pasamos al tercer punto. El origen de la información biológica. Este sigue siendo un problema muy grave que se planteó también en Londres. Nuestra experiencia personal es que toda información proviene de una mente inteligente. La naturaleza sola, el azar, la casualidad, no producen información sofisticada. Esa realidad del origen de la información se descubrió, se buscó en muchas moléculas. ¿A qué se debe la herencia? Los científicos en el siglo XIX buscaban por qué los hijos se parecen a los padres. Y ahí tenemos las leyes de Gregorio Mendel, del fraile que en su monasterio cultivaba guisantes, ¿verdad? Las leyes de Mendel que los estudiantes todavía estudian en secundaria y en la universidad. Y algunos llegaron a proponer que quizá la información biológica residía en las proteínas. Y se vio que no, que las proteínas son el producto de la información, pero no contienen la información. Otros empezaron a mirar los glúcidos, los lípidos, y al final aparecieron los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, el ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es el ácido desoxirribonucleico?
Aquí tenemos la estructura primaria y la estructura secundaria. Es como una escalera de caracol. Una escalera, los pasamanos de la escalera de caracol, aquí están representados de color morado. Estos serían ácidos fosfóricos. El ácido fosfórico, y que está conectado con un azúcar, con esos azúcares que tenemos ahí de color también lila, y las letras, la T, la A, la C, la G, serían las bases nitrogenadas: timina, adenina, citosina y guanina. Esas letras son el mensaje en el que se escribe la información biológica, la información que los seres vivos llevamos dentro. En nuestro ADN es como una palabra de 3.200 millones de letras, 3.200 millones de pares de bases que heredamos de nuestra mamá y otros 3.200 millones de nuestro papá. Y ahí se forma la dotación cromosómica diploide, 23 cromosomas de uno más 23 de otro, son 46 cromosomas que tenemos en cada célula. Pues bien, lo que se vio es que este ADN contenía la información. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser que esas 4 letras contengan información en la molécula de ADN que puede servir para fabricar una bacteria como Escherichia coli, o esa información, si cambiamos las letras de posición, nos puede servir para fabricar la ballena azul, que es el animal más grande que existe hoy en el mundo? O si cambiamos de orden esas letras, aparece un ser humano, un bebé. ¿Cómo es posible eso? Hasta que a mediados del siglo XX, en 1946, algunos científicos norteamericanos descubrieron que siempre, como vemos aquí, la T va junto a la A, solo encaja con la A. La timina se une siempre a la adenina y la citosina se une siempre a la guanina. La información reside en el tanto por ciento de enlaces TA en relación a CG. Según sea la proporción, el tanto por ciento de esos enlaces, eso te da un pino, una rosa, un ser humano o un caballo. ¿Cómo se ha podido formar eso por azar? ¿Cómo se ha podido formar la información tan sofisticada de esta molécula, de este ácido nucleico, por casualidad? La naturaleza, sin fin, sin meta, sin propósito, sin teleología. Por casualidad. El ADN haploide, de 3.000 a 3.200 millones de pares de bases nitrogenadas, ¿qué información es esa? Pues es la misma información que cabe en 860 libros del tamaño de la Biblia. El ADN de cada una de nuestras células contiene la información que podía contener una biblioteca de 860 Biblias. Y ahí está todo. Está escrito nuestro aspecto físico, el color de los ojos, el color del pelo, nuestras huellas dactilares, nuestra huella genética, por supuesto. Ahí está escrito cómo vamos a desarrollarnos, a qué edad vamos a sufrir ciertas enfermedades hereditarias, cómo van a ser nuestros hijos, qué vamos a transmitir a nuestros hijos, cómo es nuestro patrimonio. Todo eso está escrito aquí. Una pareja de enamorados va a la playa y el novio le dice a la novia: mira lo que hay en la arena. Y en la arena aparece un corazón y en el centro del corazón pone: José ama a María. Lo escribí yo, le dice José, lo escribí yo ayer y todavía está aquí, las olas no lo han borrado. Nosotros decimos: eso ha podido hacerlo las olas del mar, o quizá el viento, o quizá una combinación de las gotas de las olas junto con el viento ha podido hacer el corazón y escribir ese nombre. Imposible.
Esto es un diseño inteligente. Alguien ha dibujado esto. En cambio, vemos la molécula de ADN con sus 3.200 millones de letras y decimos casualidad. El azar. Ha sido el azar. Las probabilidades de las mutaciones seleccionadas por la selección natural. Y Richard Dawkins dice, no, es que la gente no entiende el mecanismo de la evolución. Sí que hay azar en las mutaciones, pero la selección natural no es un proceso azaroso. Es la naturaleza quien decide qué mutaciones van a pasar y qué mutaciones no. No hace falta ser un biólogo para decir tonterías. Una sola copia de un gen de ADN en el núcleo de la célula, este triángulo rojo que aparece a la izquierda, una sola copia de ADN forma muchas copias de otro ácido nucleico que es el ARN mensajero, el ácido ribonucleico mensajero, los triángulos amarillos. Esos ácidos salen por los poros del núcleo. El núcleo tiene muchos agujeritos. Salen y cuando llegan al citoplasma de la célula, contienen esos triángulos amarillos la información para fabricar las proteínas, los cuadraditos verdes. Eso serían las proteínas. ¿Y para qué nos sirven las proteínas? Las proteínas hacen todo lo que puede hacer nuestro cuerpo. Respirar, reproducirse, alimentarse, extraer el alimento de la comida, a nivel genético, a nivel muscular, correr, andar, todo el ejercicio, todo lo que podamos imaginar que hacemos los seres humanos y los animales y las plantas, todo eso lo podemos hacer porque tenemos proteínas. Sin las proteínas no somos nada. No podríamos vivir sin proteínas, pero para formar esas miles de proteínas distintas, cada una con su función, por ejemplo, la hemoglobina de la sangre es una proteína que nos permite respirar, nos permite captar el oxígeno, llevarlo a todas las células del cuerpo y llevarse la bolsa de basura, el dióxido de carbono, el CO2, y expulsarlo por los pulmones. Eso lo hace una proteína que se llama hemoglobina. Pues hay miles y miles de proteínas diferentes que hacen funciones específicas, concretas, y que nos permiten vivir. Eso es lo que se da dentro de cada una de nuestras células. Si pudiésemos construir una maqueta, una escultura de una molécula de ADN, y si cada par de bases nitrogenadas tuviesen 25 centímetros de distancia, la escalera tendría 75 millones de kilómetros, es decir, la distancia que nos separa del planeta Marte. Es una molécula larguísima. El ADN es una molécula que si la estiramos a tamaño natural, real, tendría casi 1 metro de alta, esa molécula. El problema no es estirarla, el problema es volverla a liar y meterla en el núcleo de una célula. Se le concederá el premio Nobel al biólogo que demuestre cómo se hace eso, porque todavía no lo sabemos. Sabemos algunas cosas de cómo se enrolla la estructura del ADN, cómo se enrollan los cromosomas, cómo se enrolla alrededor de las histonas, luego lo veremos. Pero no sabemos ese súper enrollamiento tan sofisticado cómo se realiza. Tenemos intuiciones, pero nadie ha conseguido explicarlo todavía. ¿Pudo originarse la información del ADN por azar? Hermanos, si esto no te abre los ojos para ver a Dios, es que estamos ciegos. No hay mayor ciego que el que se niega a ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Por qué la gente se niega a creer en un diseño inteligente? ¿Por qué personas tan sabias, tan cultas, tan formadas científicamente como el doctor Richard Dawkins es tan vehemente contra Dios? ¿Por qué se niega a aceptar a Dios?
cuando se escarba en el pasado de las personas, se descubren muchas cosas. A veces malas experiencias, a veces malas relaciones, personas que abusaron, personas que se decían muy religiosas, y eso deja una huella en las conciencias. Porque no es normal ser tan beligerante. Como decía Calvino, todos nacemos con el sensus divinitatis, con la imagen de Dios, con el deseo de creer en un Dios. ¿Por qué hay personas que se rebelan a eso? Porque tienen ese sensus divinitatis lleno de muchas capas de polvo, de problemas, y hay que limpiar ese polvo para descubrir el deseo de Dios en el alma humana. Bueno, algunos científicos han dicho que el ADN, el ser humano, la vida en el planeta Tierra surgió por azar. Por ejemplo, Jacques Monod, en su libro El azar y la necesidad, publicado a finales de los años 70, dice esto: nuestro número salió en el juego de Monte Carlo, por azar, por casualidad. Eso se decía en los años 70. Igual que hay gente que le toca la lotería o le toca la ruleta y se hace millonario, pues también la vida surgió pues por azar, por casualidad. Sin embargo, los matemáticos, los estadistas han demostrado que eso no es así, que eso no es posible. Por ejemplo, la probabilidad de obtener por azar una proteína que funcione, una proteína funcional pequeña de 100 aminoácidos, solo de 100, porque hay proteínas de 200, incluso hay proteínas de más aminoácidos, pues sería 1 entre 10 elevado a 130. Eso es una barbaridad. 10 multiplicado por 10, multiplicado por 10, multiplicado por 10, 130 veces. Eso es un número que, para hacernos una idea de lo grande que es, podríamos pensar en el número total de átomos de materia, que posee nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y según los físicos, ese número es aproximadamente de 10 elevado a 65, o sea, la mitad. Con lo cual, ya los matemáticos se dieron cuenta de que apelar al azar para el origen de la vida no es una respuesta satisfactoria. El código genético traduce un lenguaje de 4 letras a otro de 20. 4 letras, las que hemos visto, A, T, G, C, se convierten en las letras de las proteínas. Y el lenguaje de las proteínas tiene 20 letras, que son los 20 aminoácidos distintos que componen las proteínas. ¿Y cómo se realiza esta traducción? Bueno, pues la maquinaria celular que traduce el código genético está compuesta por más de 50 moléculas que están ellas mismas codificadas en el ADN. O sea, para que la información del ADN produzca las proteínas, se necesita una máquina que traduzca el código genético que lleva el ADN. Pero es que esa máquina, esa maquinaria, está formada de proteínas. Y esto nos plantea el problema de qué fue primero, el ADN o las proteínas. O sea que nos encontramos frente al problema del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Quizá la solución no es ni el huevo ni la gallina. Para que haya pollitos se necesita una gallina, sí, pero también se necesita un gallo. Una gallina puede poner huevos sin haber sido fecundada por el macho, pero esos huevos son estériles, no producen pollitos. Para que la gallina produzca huevos fértiles, necesita que el macho la haya cubierto. Y entonces los huevos sí que producen pollitos. Por lo tanto, ¿qué fue primero? ¿Una pareja, un macho y una gallina, o varias parejas de machos y gallinas que Dios creó? De manera que los procesos ciegos del darwinismo no pueden explicar cómo la complejidad e información del ADN habría podido surgir de la materia muerta, de la materia
inerte. El origen de la información epigenética. Fíjense en esta molécula de ADN. Está hecha a base de hortalizas, tomates, pues aquí vemos toda una serie de guindillas, zanahorias. ¿Y por qué? ¿Por qué el diseñador hizo una molécula de ADN de alimentos? Porque el alimento, el aire que respiramos, la contaminación ambiental, acústica, el estrés del trabajo, el estrés de la vida diaria, el ruido, todos aquellos factores externos, físicos, químicos, en medio de los cuales vivimos, cambian la expresión de nuestro ADN. Tenemos mucha información en el ADN, como hemos visto, pero el ambiente puede encender o apagar esa información. Puede permitir que se exprese parte de esa información o que no se exprese en absoluto, según el ambiente en el que viven los seres vivos. Eso se llama epigenética. Y eso se ha descubierto hace unas décadas tan solo. De manera que la epigenética sería el conjunto de reacciones químicas y demás procesos que modifican la actividad del ADN, pero sin alterar su secuencia. No alteran la secuencia, pero simplemente permiten que se exprese o que no se exprese. Ciertos cambios del medio ambiente pueden alterar la biología de los seres vivos y transmitirla a las generaciones siguientes sin cambiar la información del ADN. De manera que si el genoma lo comparamos, el ADN lo comparamos con una partitura musical, puede dar lugar a versiones diferentes. Una partitura, la misma partitura, según quien la toque, según sea el director, según sea la orquesta, según sea la calidad de los instrumentos, según sean los músicos, si son aficionados o son profesionales, y según sea la acústica del lugar, la misma partitura puede sonar de una manera o puede sonar de otra. Si el genoma humano es como una orquesta y cada músico es un gen, la epigenética sería el director de la orquesta. Vamos a explicar un poquito más esto. El hambre en los campos nazi. Ustedes saben lo que ocurrió en los campos nazi. Las criaturas estuvieron allí forzadas, sobre todo los judíos, pero también hubo otras etnias que estuvieron sufriendo toda aquella presión de aquellos días. Pasaron frío, pasaron hambre, pasaron miedo, pasaron estrés, condiciones miserables. Los que sobrevivieron, los que no fueron exterminados en esos campos, los que sobrevivieron y se pudieron reproducir, se casaron, tuvieron hijos y sus hijos tuvieron hijos a su vez, resulta que los médicos un buen día se dieron cuenta que los nietos de aquellas personas que habían sobrevivido a los campos nazi nacían con menos peso, en el momento del parto tenían menos peso que los demás niños cuyos abuelos no estuvieron en los campos nazi. Y esto empezó a hacer pensar a algunos médicos y empezaron los estudios biológicos. Porque resulta que las condiciones de vida determinan ciertas enfermedades, tienen efectos no solo sobre la persona que las sufre, sino que se pueden transmitir a la descendencia. Por ejemplo, tenemos dos gemelos univitelinos, si se quiere, y uno se queda a vivir en República Dominicana con este clima tan agradable, con estas frutas, con esos jugos que tienen ustedes, tan ricos, y con las condiciones ambientales que hay aquí. Y el otro nos lo llevamos a vivir a Suecia, un país frío, un país nórdico de Europa, con unas condiciones diferentes, y cada uno tiene un estilo de vida diferente, un trabajo distinto. Si en el genoma, en el ADN de estos dos hermanos, que es idéntico, porque son hermanos gemelos, es el mismo ADN, si hay un gen que dice, por ejemplo, cuando tengas 65 años,
tendrá un cáncer de colon. Eso puede estar escrito en el ADN porque es genético. Pues bien, ¿qué es la epigenética? Puede que el que se quede en República Dominicana llegue a los 70 sin tener ninguna enfermedad de cáncer de colon y que el que se fue a vivir a Suecia o a Noruega sí lo manifieste a los 65 años. ¿Por qué? Si tienen el mismo ADN. Porque el ambiente, todo eso que decimos, ha encendido o ha apagado el gen del cáncer de colon. Nuestro estilo de vida influye en nuestro ADN. Y eso es lo que estudia la epigenética. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, es lo que se llama la metilación del ADN. La metilación del ADN puede modificar la disposición de las histonas. ¿Qué son las histonas? Proteínas, una vez más. Las histonas son proteínas. Son proteínas que están en el ADN. Hemos visto la estructura del ADN y no hemos visto ninguna histona, pero es que están fuera, no están dentro de la propia estructura del ADN. Las histonas son esta especie de pastillas grises. Yo antes tenía un puntero, pero aquí sí. Estas pastillas grises, estas, son las histonas. Y el ADN es estos hilos de color verde que envuelven a las histonas. Cuando las histonas están separadas, lo que se llama la eucromatina, están separadas, aquí tenemos una acetilación, por ejemplo, una banderilla puesta aquí, otra aquí, aquí tenemos una metilación, aquí una fosforilación. Cuando están así, ¿qué ocurre? Que podemos leer la información que lleva el ADN, es el estado encendido, el interruptor está encendido y entonces la expresión, los genes del ADN sí que se manifiestan. Pero cuando se trata de la heterocromatina, ¿qué ocurre? Que ha aumentado la metilación. Hay muchas banderillas naranja de metilo y esto hace que las pastillas estas de histona se agrupen en grumos, se peguen en grumos y ya no se puede leer esa información. Están apagadas. Este sería el estado apagado. No puede leerse la información del ADN. ¿Y quién coloca estas banderillas de color naranja? El medio ambiente, lo que comemos, lo que respiramos, el estrés. Eso es la epigenética. La epigenética nos va condicionando lo que se va a expresar y lo que no se va a expresar del ADN. Se parece a un sistema de interruptores genéticos que encienden o apagan los genes. El ambiente, la nutrición, el ejercicio, el estrés que la persona experimenta puede controlar estos interruptores y causar efectos hereditarios en los organismos. Pero claro, la epigenética contradice al darwinismo, porque los cambios en los seres vivos no son el producto de errores aleatorios, del azar, sino de mecanismos biológicos muy complejos y muy exquisitamente diseñados. Son máquinas bioquímicas que están ahí, preparadas para encender y apagar la información del ADN. Son máquinas capaces de detectar la influencia del ambiente y transmitirla a nuestro ADN. Esas máquinas no han podido surgir por azar, por gradualismo evolutivo. Esas máquinas son irreductiblemente complejas, están diseñadas para eso. ¿Cómo es posible que surgieran por casualidad y se conservaran tales mecanismos epigenéticos, teniendo en cuenta que solo iban a ser de utilidad en algún tiempo desconocido del futuro, cuando las condiciones del medio lo requirieran? Este es un problema que hoy los biólogos evolucionistas no aciertan todavía a explicarse. ¿Por qué iba la selección natural a conservar unos mecanismos inútiles durante millones de años? No es esa la definición de selección natural. Y, por último, llegamos al quinto punto, que es la intuición de diseño universal que observamos en toda la naturaleza. ¿Qué es eso? ¿Cómo saber si algo ha sido diseñado
o es producto del azar? En el mundo de los seres vivos hay animales y hay plantas que nos sorprenden totalmente. Por ejemplo, este caballito de mar de las costas de Australia parece un alga, y si se está quieto es casi imposible verlo y distinguirlo del resto de las algas. Es algo perfectamente adaptado a su medio ambiente. ¿Cómo saber si una cosa es producto del diseño o es producto del azar? Pues hay dos métodos para detectar diseño. Uno es la complejidad específica y el otro se llama también la complejidad irreductible. ¿Qué es la complejidad específica? Bueno, podemos saber que una cosa es compleja. Por ejemplo, una montaña, esta es una montaña la más famosa que hay en Cataluña, que se llama Montserrat, la montaña de Montserrat, que tiene pues ese tipo de erosión. Evidentemente, esta montaña ha sido el producto de fuerzas ciegas de la naturaleza. El agua, el viento, la erosión, los cambios de temperatura, etcétera, etcétera. William Dembski dice que esa montaña tiene complejidad, es compleja. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente no hay en todo el mundo otra montaña idéntica a ella. Por eso es compleja. No se repite en ningún otro lugar. Es original, es típica de allí. En cambio, esta otra, que es el Monte Rushmore, en Dakota del Sur, es una montaña que tiene complejidad, seguro que no hay otra igual en todo el mundo, pero además de complejidad, tiene especificidad. ¿Qué significa eso? Que especifica la cara de los 4 primeros presidentes de los Estados Unidos de América. Alguien lo esculpió. Entonces, esta montaña tiene complejidad, pero además tiene especificidad. Sabemos que el viento, el agua, la lluvia no han podido diseñarla así. Eso es obra de la inteligencia. Eso es un diseño inteligente, no cabe duda de ello. De manera que Montserrat tiene complejidad, pero no es el producto de un diseño inteligente, ya que fue modelada por las fuerzas de la naturaleza, mientras que el Monte Rushmore, además de complejidad, muestra un diseño inteligente específico que la naturaleza no ha podido hacer. En la naturaleza existen innumerables ejemplos de complejidad específica que solo pueden explicarse apelando a un diseño inteligente. Las mutaciones al azar y la selección natural que propone el darwinismo son incapaces de crear ese tipo de complejidad. Decía Darwin en El origen de las especies: si pudiera demostrarse que existió algún órgano complejo que tal vez no pudo formarse mediante numerosas y sucesivas modificaciones ligeras, está apelando al gradualismo, mi teoría se vendría abajo por completo. Bueno, pues el doctor Michael J. Behe, en este libro, La caja negra de Darwin, aquí estuvimos en Charlotte en el año 2014, él en ese libro dice que esos órganos a los que se refería, esas estructuras a las que se refería Darwin, ya se han encontrado y él les ha llamado órganos irreductiblemente complejos. Serían sistemas compuestos de varias partes interrelacionadas, cada una de las cuales requiere de las otras para su función, y si se quita una parte, el sistema ya no sirve para nada, deja por completo de funcionar. Y Behe apela a la ratonera. Él pone el ejemplo de ratonera como estructura de complejidad irreductible. No puede empezar a existir una ratonera de pronto, porque eso implicaría que no se ha formado por selección natural, que es un milagro, que ha aparecido de golpe. Pero es que tampoco podría haberse evolucionado, porque cualquier sistema más simple carecería de las partes necesarias para funcionar bien y, por tanto, no serviría para nada. ¿De qué nos serviría un muelle suelto? ¿De qué nos serviría el cepo? ¿De qué nos serviría solo la madera?
Ninguna de esas estructuras por separado sirven para cazar ratones. Cazar ratones es toda la ratonera, el 100% de la ratonera. Un 25% de ratonera no me sirve para cazar ratones. Pero ¿cómo un órgano como una ratonera hubiera podido producirse gradualmente, como dijo Darwin? Pequeños trocitos que se van juntando a lo largo de los años hasta tener toda la ratonera completa. Eso es imposible. Entonces, lo que dice Vighi, por ejemplo, el flagelo bacteriano. ¿Qué es el flagelo bacteriano? Pues se toma una bacteria, las bacterias tienen como unos pelitos, moviendo el flagelo en el medio acuoso, la bacteria se desplaza, se mueve. Pero es que cuando se estudia cómo es por dentro ese flagelo, es exactamente igual que un motor. Tiene un eje de color amarillo, tiene un cojinete, un rotor, y todo esto, todos estos colores, son proteínas distintas. Es un motor hecho con proteínas a escala microscópica. Se ha llamado el rotor mejor del universo porque puede dar vueltas a 100.000 revoluciones por minuto. Esto es una barbaridad, no lo ha conseguido ninguna máquina humana y funciona en un microbio que ni se ve a simple vista. ¿Qué ingeniero ha diseñado eso? Michael J. Vighi en este libro explica muchos órganos irreductiblemente complejos que tuvieron que funcionar bien desde el principio y que no hubieran podido formarse de manera gradual como propone el evolucionismo. Por ejemplo, el transporte de sustancias de desecho hasta los lisosomas dentro de la célula, o la coagulación de la sangre, o el órgano del ojo y la química de la visión, etcétera, etcétera. Las múltiples evidencias de diseño inteligente en la naturaleza son un grave inconveniente para el evolucionismo. De esto ya se han empezado a enterar los biólogos evolucionistas. ¿Y qué dicen a todo eso? Mañana lo sabremos. Cuando la ciencia avance, todo esto se explicará de manera natural y sin apelar a Dios. De manera materialista se pretende explicar todo. Pero la realidad del diseño